Muy buenos días. Les doy un cordial saludo. Mi nombre es Cuyanco Pérez Modesto. En esta oportunidad voy a hablar sobre el diodo Zener. Bien, por esta parte tenemos polarización directa, por acá tenemos la polarización inversa. Bien, ¿a qué llamamos polarización directa? Bueno, en los videos anteriores yo estaba hablando sobre los semiconductores. Si ustedes desean pueden ver en otros videos que tengo en el YouTube. Bien, nosotros llamamos polarización directa cuando polarizamos de manera directa, ¿no es cierto? Cuando el positivo va al ánodo del diodo y el negativo al cátodo del diodo, ¿cierto? Es la parte del ánodo y el cátodo. Bueno, nosotros acá hemos alimentado, o sea que de manera ideal, o sea, no es que en la realidad lo vamos a alimentar de esa manera. Bueno, para irnos a la realidad tendríamos que colocar acá una resistencia, entonces ahí sí ya se formaría un circuito, ¿no es cierto? Bien, cuando, cuando nosotros polarizamos de manera directa, esta parte, prácticamente esto se comportaría como si fuera de esta manera, ¿no es cierto? Es como si fuera un conductor más. Bien, y si el mismo polarizamos de manera inversa, esto prácticamente sería como un interruptor, ¿no es cierto? Bien, como les explico, ¿no es cierto? Esta es la polarización directa y esta es la polarización inversa. Entonces, cuando hablamos de inversa es como si estaríamos hablando de un interruptor, o sea que siempre va a estar esta parte abierta, ¿no es cierto? Y este es como si fuera, prácticamente se comportaría como un conductor o un fusible, ¿no es cierto? Bien, ahora, en el diodo Zener, a lo que vamos, este es el diodo Zener. De manera directa va a trabajar igual, ¿no es cierto? Va a conducir, o sea, va a activar desde los 0.6 o 0.7, bueno, eso nos dice hablando del diodo de silicio. Pero si hablamos de germanio, estaríamos hablando con 0,6, ¿no es cierto? Empezaría ya a conducir, ¿no es cierto? Todo esto va a trabajar igual que el diodo normal. O sea, cuando supera el 0.7 o 0.6 voltios, entonces esto aparentemente empezará a conducir, ¿no es cierto? Ahora en manera inversa no ocurre como esta de acá, no ocurre, sino también va a empezar a conducir, pero cuando no es que el diodo Zener tiene un valor, por decir, ¿no? Es 0 o 5 voltios, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando es de manera inversa, va a conducir cuando supera 0.5 voltios. O sea, ¿no es cierto? 5 voltios. Va a tener que superar esta cantidad de tensión para que el diodo Zener empiece a trabajar de manera inversa. Realmente el diodo Zener está diseñado para trabajar de esta manera y más no de esta manera. Si queremos trabajar de esta manera, para eso tenemos el diodo normal, pero como les vuelvo a repetir, también puede trabajar como un diodo normal. Bien, luego empecemos ahora con el ejemplo. Bien, con los ejemplos, ¿no es cierto? Por decir, ¿dónde podemos usar, ¿no es cierto? Podemos usar una fuente, por decir, una fuente estable, ¿no es cierto? Por decir, tenemos nosotros eh, acá, ¿no es cierto? Diodo puente y posiblemente tengamos acá condensador, ¿no es cierto? Y así, más o menos. Y tenemos acá un diodo Zener.
Entonces, es aquí donde de pronto, en este punto nosotros, ¿no? Por decir, tenemos, disculpe, acá también obviamente tiene que haber una resistencia, ¿no es cierto? Por decir, nosotros en este punto tenemos, vayamos a tener 10 voltios, 10 voltios. Entonces, pero nosotros queremos solamente 5 voltios. Entonces, justamente para eso tenemos un diodo Zener que sería de 0,5 voltios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que, por decir acá, tenemos que alimentar, digamos, un microcontrolador, por decir, ¿no es cierto? O un microprocesador, ¿no? O un PIC, un Atmel. Entonces, es de aquí que esto nos va a servir de gran ayuda, ¿no es cierto? Cuando usamos de esta manera. Cuando, por decir acá, nosotros en una fuente tenemos 10 voltios, entonces queremos 5. Entonces, esto lo único que va a dejar de pasar es 5 voltios. Más de 5 no va a pasar por ese lugar. Y el resto de esa tensión de esta tendría que recaer en esta resistencia, ¿no es cierto? Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Por decir, nosotros podemos tener picos de tensiones, por decir, ¿no? Por acá. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos una protección y solamente queremos pasar por decir 5 voltios y con los picos es posible que llegue a 5 voltios. O sabemos que a veces tenemos en el fuente de ingreso, ¿no es cierto? Los 220 voltios que tenemos a veces se eleva por N motivos, ¿no es cierto? Quizás llega a 230 o quizás hasta más, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingresamos al transformador una tensión, ¿qué hace? A la hora de transformar, la tensión sube. Entonces, quizás nosotros tenemos 5 voltios, ¿no? O hemos regulado para 5 voltios. Entonces, como sube eso, entonces también sube en paralelo esto. Entonces, como sube, digamos acá, llegará a 8 voltios, por decir, o a 7 en ese pico, en ese momento. Entonces, puede dañar, por decir, si tenemos que alimentar un microprocesador o algo que solamente tengo que abastecer de 5 por abajo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, como protección, podemos todo prácticamente ese pico, toda esta parte, ya no va a dejar de pasar. Prácticamente todo esta de acá, eso va a ser la tensión prácticamente constante. Ya los picos que salen, por algún que ocurra, por decir, sobrecarga o qué sé yo, picos que ocurran, ya el diodo Zener va a trabajar en ese aspecto, ¿no es cierto? Bien, seguimos con un nuevo ejemplo. Bien, acá podemos también usar como modificador de señal, ¿no es cierto? Si, digamos, en esta entrada tenemos una señal, por decir así, ¿no? Y tenemos que modificar, por decir, a 5 voltios, por decir. Y en esta parte tendremos 8 voltios, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y obviamente la parte inferior también, ¿no es cierto? 5 voltios. Y en esta parte 8. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el modificador de señal? Digamos, vamos a tener un diodo Zener aproximadamente de 4.3, ¿cierto? Voltios. Entonces, como sabemos que el diodo Zener trabaja de manera inversa, entonces cuando trabajamos, digamos, por este lado de acá, de manera inversa, va a pasar los 4.3 voltios. Pero esto se va a comportar como un diodo normal, ¿no es cierto? Que sería 0,7 voltios o 0,6, ¿no es cierto? Entre eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si sumamos esa tensión, dejaría de pasar prácticamente los 5 voltios, eso es lo que estamos graficando. Pero quizás en esta entrada, ¿no es cierto? En esta parte, en este punto, entrada, tenemos 8 voltios. Entonces, la otra cantidad de los 3 voltios, ¿dónde recae? Acá, ¿no es cierto? En esta resistencia. Aquí serían los 3 voltios.
¿no es cierto? O sea, que esa es la resta, ¿no es cierto? Entonces, haríamos una modificación de señal, ¿no es cierto? Ya nuestra señal quedaría prácticamente así, ¿cierto? Entonces, eso se repetiría constante, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué? Porque si tú vas por este lado, tendríamos esta señal de 5. También o sea que de manera inversa también. Si vas por este lado, igual. O sea que tendría que esperar superar los 4.3 voltios y más el 0.7, ¿no es cierto? Acá sería 4,3 y acá 0.7, ¿no es cierto? Porque esto es de manera inversa y la otra va a trabajar de manera directa. Entonces es la suma de 4.3 a 0.7. Entonces también por el otro lado es lo que hace, se corta esa señal. También en cuánto, en 5 voltios. Entonces eso podemos usar también como un modificador de señal, ¿no es cierto? Bien, nosotros hablando del diodo Zener, en el mercado nosotros tenemos de valores específicos. Bueno, cuando trabajamos en ejemplos y todo, podemos trabajar, digamos, con tensiones exactos, 5 voltios, 2 voltios, podemos poner 1 voltio, pero en el mercado a veces que no se encuentra. Entonces hay solamente diodos con valores específicos, exactos. Por decir, hay de 3.1, hay de 4.3, hay de 4.7, hay de 5.1. Entonces, así, ¿no es cierto? Hay valores, hay hasta más de 100, he encontrado hasta más de 100 voltios, eh, los diodos Zener. Entonces, hay de diferentes valores, solamente hay que usar cuándo, o sea, en qué queremos usarlo o para qué queremos usarlo, ¿no es cierto? Entonces, esto, diodo Zener, es muy importante, porque gracias a un ingeniero, ¿no es cierto?, de Harvard, que se apellida Zener, gracias a él se descubre el Zener, cuando sabemos que el diodo normal de manera inversa no conduce, pero cuando supera un valor grande, el diodo normal se rompe, ¿no es cierto? Entonces, el señor Zener descubre esto, ¿no? Para ver, a ver si se podía ver circular la energía de manera inversa. Y gracias a eso es que hoy podemos usar el diodo Zener y podemos dar muchas aplicaciones. Bien, en un próximo video yo estaré hablando de otros temas. Entonces, por favor, les pido un like, manitos arriba, y quiero que me sigan, por favor, para continuar con más videos en un próximo video. Bien, eso sería todo. Gracias.